Buenas, en el vídeo de hoy continuaremos resolviendo ejercicios de cuadripolos. Este ejercicio nos pide que calculemos los parámetros admitancia de la red de dos puertos de la figura. Como sabemos, los parámetros admitancia vienen definidos por la siguiente expresión. Intensidad dividido entre voltaje cuando uno de los voltajes sea igual a 0. Tendremos que plantear dos estados, que serán el estado 1, que aplicaremos una fuente de tensión de valor V1 a la entrada y un cortocircuito en la salida para que V2 sea igual a 0, y el estado 2, en el cual aplicaremos una fuente de tensión de valor V2 a la salida y un cortocircuito a la entrada para que V1 sea igual a 0. Este será el estado 1. Ahora indicamos los nodos del circuito, que serán V1 y V2 con un valor igual a 0, y los sentidos de las intensidades, que circularán de la siguiente manera. Como vemos, este cortocircuito hace que esta resistencia quede anulada, por lo que solo circulará corriente por esta rama de aquí, y por esta rama no circulará nada de corriente. Entonces ahora planteamos las ecuaciones de los nodos. Para el nodo V1 tendremos que I1 será igual a V1 dividido entre 5 más V1 menos V2, que es igual a 0, dividido entre 5. Entonces 5 y 1 va a ser igual a 2V1. Entonces I1 va a ser igual a 0,4 V1. Para el nodo V2 tendremos V1 dividido entre 5 más I2 igual a 0,5 V2. Esto quedará anulado ya que V2 es igual a 0. Entonces I2 va a ser igual a menos 0,2 V1. Entonces los parámetros admitancia serán I11, que será igual a I1 dividido entre V1 cuando V2 sea igual a 0, y esto va a ser igual a 0,4 Siemens, e I21, que será igual a I2 dividido entre V1 cuando V2 sea igual a 0, que va a ser igual a menos 0,2 Siemens. Y aquí tendremos los parámetros admitancia del estado 1. Para el estado 2 procedemos de la misma manera, indicando en primer lugar los nodos del circuito con sus valores, que serán V1 y V2, con un valor de V1 igual a 0. Como esta resistencia está en paralela con el cortocircuito, quedará anulada, ya que no circulará corriente por ella, e indicamos los sentidos de las intensidades. Ahora planteamos las ecuaciones de los nodos. Para el nodo V1 tendremos que I1 va a ser igual a V1, que es igual a 0, menos V2 dividido entre 5. Entonces I1 va a ser igual a menos 0,2 V2. Para el nodo V2 tendremos que I2 más V1, que es igual a 0, menos V2 dividido entre 5, va a ser igual a 0,5 V2 más V2 dividido entre 2. Haciendo mínimo con múltiplo y multiplicando todo por 10 nos quedará aquí 10 por I2 menos 2V2 va a ser igual a 5V2 más 5V2. Entonces I2 va a ser igual a 1,2 V2. Por lo que los parámetros admitancia del estado 2 serán I12, que va a ser igual a I1 entre V2 cuando V1 sea igual a 0, que va a ser igual a menos 0,2 Siemens, y Y22, que va a ser igual a I2 entre V2 cuando V1 sea igual a 0, que va a ser igual a 1,2 Siemens. Y estos serán los valores de los parámetros admitancia en el estado 2. Finalmente vemos que los parámetros de admitancia de este cuadripolo son estos, y de esta manera tendremos resuelto nuestro ejercicio.